Después de esto viene un nuevo cántico. Viene algo nuevo. Viene lo mejor de ti para Dios. Quizás estás cansado de escuchar razones, de buscar errores en el pasado, pero hoy declaro que después de esto veré lo mejor de Dios en mi vida. Después de esto volveré a soñar. Después de esto me levantaré y avanzaré. Después de esto vendrá y recibiré el doble de parte de Dios en mi vida. El doble en mis finanzas, el doble en mi salud, el doble en mi familia. Recibiré la prosperidad de Dios en mi casa. Después de esto, el Señor solamente necesita manifestarse en tu vida para que tú puedas recibir lo mejor y lo más grande de Él, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele fuerte el aplauso a Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 139: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. ¿Estás seguro de que lo que hace Dios es maravilloso? Aunque muchas veces te cueste lágrimas, aunque muchas veces haya confusión en tu vida, quiero que afirmes esta palabra en tu corazón hoy. Todo lo que hace Dios es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Amén. He titulado esto: después de esto. Después de todo esto. La palabra de Dios en Job dice, capítulo 1, Job 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, diga perfecto y recto, temeroso de Dios, dígalo, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel hombre más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, o sea, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba en la mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿De quiénes? Sus hijos. ¿Por qué decía Job? Porque decía Job: quizás habrá pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pero un día había un juicio, había una reunión en la presencia de Dios, en la que todos los hijos de Dios, todos los ángeles fueron a presentarse delante de él. Y en medio de eso él empezaba a preguntar cómo estaba la ciudad, cómo estaba el mundo, cómo estaba la gente allá abajo. Pero dice la palabra que cuando en eso se presenta Satanás, que es el acusador, diga el acusador, se presenta delante de Dios y Dios le dice: Satanás, ¿cómo estás? ¿Has visto tú en la tierra a mi hijo Job, a mi siervo? Te voy a decir exactamente cómo dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dice: ¿acaso en balde teme Job a Dios? Si tú lo has prosperado, tú lo has enriquecido, tienes familia, tienes salud, tienes riqueza, ¿él por qué va a maldecirte? Y usted y yo muchas veces hemos hecho eso. Ay, Adri, que tú estás bien. Es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. ¿Cómo voy a servirle a Dios? ¿Cómo le voy a agradecer a Dios? Si es que yo no tengo casa, carro y beca.
A mí todavía hay algo que me hace falta. Pero sabe, Job, no sé si me ayuda, amor, con una silla y vienes tú, por favor, y te sientas. Pero sabe, Job estaba ahí sentado acá. Vamos a hacer que José es Job, ¿verdad? Y dice la palabra que él era un hombre recto. Job, olvídese de José Cuello, ¿no? Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal y siervo de Dios. Concepto de una persona normal, que se porta bien, que no mata a nadie, que ayuda al prójimo, que bendice al otro, ¿cierto? Pero resulta que Dios, en medio de eso, había un propósito puntual de Dios con Job, y era que él quería conocer, que Job pudiera conocerlo cara a cara y pudiera no solamente hacer cosas de manera tradicional o de costumbre, sino que lo hiciera por amor. Y quiero que veas, porque yo creo que usted de pronto ha escuchado la paciencia de Job, se ha leído el libro de Job, y uno empieza a leer el libro de Job y quiere buscar respuestas de por qué a Job le sucedieron esas cosas, si era una persona temerosa de Dios, sierva de Dios, apartado del mal y recto. Y tú lees el libro y muchas veces lo último que ves es alguna falencia en contra de Job. Pero dice la palabra que cuando Job estaba aquí sentado, llega unos siervos y le dice: ¿sabes? Se murió, hubo una tormenta de fuego y quemó todos tus criados, quemó toda tu riqueza, todo tu ganado, incendió todas las cosas, y solo he quedado yo para decirte lo que pasó. No termina y viene otro siervo y le dice: Job, imagínate que se quemaron las aldeas, en las aldeas estaban tus hijos, todos tus hijos murieron y solamente he quedado yo. Y así sucesivamente llegó gente a darle una y otra noticia errada, como muchas veces a ti y a mí nos ha sucedido, que uno viene a decir: estoy en Guatemala y ahora estoy en Guate. Y viene una tras otra, y viene la enfermedad, y viene la quiebra, y viene la finanza, y viene la rebeldía del hijo, y viene la separación, y viene inestabilidad emocional a tu vida. Y Job en un solo día perdió todo. Y tú dices, pero ahí dice que Dios tiene un concepto de Job, que es un hombre recto, dígalo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal y siervo de Dios. Y yo sé que tú te preguntas, ¿por qué le pasó esto a Job o no? Y buscas razones y unas para decir que algo tuvo que haber hecho mal Job, para que Dios permitiera, a pesar de que a comienzo del capítulo dice que Dios le comenta a Satanás: ¿ha visto a mi siervo Job? Que no hay hombre como él, recto, temeroso, que me honra, que me sirve. Pero dice que Dios le permite a Satanás que toque todo lo que le pertenecía. Y no era para comprobarle al diablo o a Satanás que Job era un siervo recto. Era porque había una raíz en Job que no ha podido entregar a Dios. Porque cuando tú eres recto, sabio, temeroso, apartado del mal, hay una línea muy delgada. La palabra dice: el que se crea firme, mire que no caiga. Y sabe, mientras este Satanás seguía diciéndole a Dios: claro, si él tiene riquezas, tiene una familia, viste que él no ha renegado de mí, viste que él sigue diciendo, le decía a Dios, me sigue guardando, me sigue cuidando, me sigue adorando, agradeciendo. Satanás le dice: claro, si tú no le has tocado su cuerpo, tócalo para que veas, y permite que le salga una lepra, llagas en su cuerpo, que en ese tiempo te hacía ver despreciable ante otras personas, te hacía ver como cuando Dios hizo juicio ante ti. Y es una enfermedad dolorosa, asquerosa y muy intolerante en el cuerpo físico. Pero dice la palabra que en medio de ese dolor, de esa angustia, Job se rapó, se postró en el piso
y clamó y gritó a Dios de manera, rasgó sus vestidos, lleno de impotencia como tú y yo muchas veces nos hemos sentido, lleno de frustración como tú y muchas veces y yo nos hemos sentido, de no entender por qué pasa tantas y tantas desgracias, porque aparte Dios le deja viva a la mujer. Y la mujer en su frustración, en su manera de ser, en su inconformidad, le decía: ya deja de agradarle a Dios, ya deja de adorarlo, ya deja de honrarlo, maldícelo y muérete. Eso le dijo su mujer. Pero mientras él estaba ahí gritando en su dolor, en su inconformidad, porque yo quiero decirte, hay situaciones que te van a sacar muchas lágrimas, que te va a hacer desgarrar tu corazón de no entender si tú eres temerosa, si tú te portas bien, si tú ayudas a todo el mundo, si tú siembras, si tú vas a la iglesia, si tú no haces mal a nadie. Hay gente que se porta peor y no le va tan mal como me ha ido a mí. Pero Job, aunque lo pudiera pensar, él decía: pero Dios me dio y Dios me quitó. Y él podía, en medio de su dolor tan grande, seguir alabando y honrando el nombre de Dios. Pero Job se encontró en medio de su dolor. Cuando tú estás en una situación de pena, de dolor, de enfermedad, de todo lo que ya te comenté, le llegaron unos amigos a Job. Y de esos 3 amigos me llama la atención porque uno, que era su amigo, era el líder de los otros 2. Eran 3 que vinieron primero. Elifaz le dice a Job: pero ven acá, algo tuviste que haber hecho. Algo mal tuviste que haber hecho para que te estuviera aconteciendo esto. Porque Dios es justo, y en lo que yo he visto, siempre el Señor es justo y no permite cosas en tu contra si tú no te portas mal con Él. Y a veces hemos sido ese amigo que en vez de llevar consuelo, vamos a llevar juicio. Y vamos a decir: lo siento, Job, pero tú puedes seguir diciendo que eres bueno, recto, apartado del mal, que tú haces sacrificios para que tus hijos no pequen, pero algo Dios está castigando en ti. Y a veces somos el amigo que buscamos y buscamos razones para decir: tú tienes la culpa de que esto te esté sucediendo. Pero hubo otro amigo. Este amigo hablaba de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que él veía, de acuerdo a su costumbre, lo que para él era diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. Pero llegó otro amigo que le dijo: pero busca en tus antepasados, busca con tus padres, con las generaciones de atrás. Alguna raíz debe de haber que viene a traer muerte y destrucción a tu casa. Hay algo que no has quebrado, que ha tenido que traer esta maldición, si tú eres el que te has portado bien y nada pasa. Y viene el otro amigo y le dice: la palabra de Dios dice que el Señor es un fuego consumidor. La palabra de Dios dice que Él es juez y que Él va a hacer justicia por cuando tú te has portado mal. Y ese hombre, este tercer amigo, saca de contexto todo lo que la palabra dice para enjuiciar a Job. Pero Job sigue diciendo: pero Dios es el que todo me lo ha dado. En cuero salí, desnudo salí del vientre de mi madre, pero Él es el que me ha dado todo lo que tengo. Y a pesar de que estos 3 amigos seguían enjuiciándolo, que muchas veces usted en su situación espera estar rodeado de familia que te tienda la mano y te diga: vamos a salir adelante, y deje de buscar juicio. Porque está el amigo que viene y te dice: te echaron brujería. Algo tiene que haber un demonio, debe haber un entierro, debe haber algo aquí que por juicio está trayendo destrucción a tu casa. Pero aparece un cuarto amigo. Después de todo eso, Job, él, a pesar de que estaba agradecido con Dios y reconocía la grandeza de Dios, estos amigos, en vez de alentarlo, de animarlo, de levantarlo, de decirle: hay un Dios que todo lo puede, no te preocupes, vas a salir de esto, ese Dios al que le ha servido, en vez de animarlo a hacer esto, venían a desanimarlo.
a culparlo, a matarlo, a envenenarlo, al punto que llenaron su corazón de inconformidad y de amargura. Y dice Job que empezó a preguntarle a Dios: bueno, entonces dime qué es lo que tú tienes contra mí. ¿Qué es lo que yo he hecho en contra de ti? Y si estos tres amigos, que son los sabios, que son los líderes, que son los que tienen experiencia en la vida, dicen que esto es por mi culpa, muéstrame por qué me he hecho esto, por qué me has hecho esto. Y él empezó a hablar, pero cuando usted va al capítulo 29, Job en la pregunta empieza a aflorar la raíz de arrogancia que había en su corazón, porque empezó a decir: ¿por qué me haces esto si yo ayudo al pobre? ¿Por qué me haces esto si yo te doy holocausto? ¿Por qué me haces esto si yo te ofrecí a favor de mis hijos? Porque cuando tú empiezas a hablar de todo lo que tú haces creyendo que te mereces el cielo por tus obras, olvidas la gracia y el favor de Dios que de manera inmerecida está sobre ti. Y Job por durante 2 capítulos del libro no deja de hablar de todo lo que él hacía bueno y se olvidó de todo lo bueno que Dios hacía para él. Y es muy fácil, querida iglesia, que cuando no te sale algo tú te quejes, te llenes de inconformidad y empieces a buscar, como decía el pastor, el 2 más 2. Pero si yo llevé la hoja de vida, pero si yo llamé, pero si yo me porté bien, yo fui leal, yo fui fiel, yo me porté bien con mi esposo, yo me he portado bien con mis hijos, yo he hecho esto, porque esto está saliendo mal. Y empiezas a buscar tu autonomía, tu autosuficiencia, empiezas a deleitarte en tu orgullo, en tu independencia, y te olvidas que todo lo que hasta hoy has tenido es porque a Dios le dio la gana de dártelo. Pero después de eso aparece un cuarto amigo de Job, que es el que quiero que te lleves hoy. Y este cuarto amigo de Job regañó a los 3 primeros amigos y le dijo: ¿ustedes por qué vienen a decirle a él que todo es la culpa de él? ¿Por qué vienen a hablar de sus obras? ¿Por qué vienen a hablar de juicio en contra de él? ¿Y por qué más bien no hablan de lo grande que es Dios, de lo bueno que ha sido Dios, del hombre perfecto que es Dios, que en su grandeza, en su soberanía puede seguir bendiciéndolo, lo va a levantar de ahí, lo va a sacar de ahí? ¿Por qué en vez de darles palabras sabias de ánimos que confronten su corazón y se levanten, empiezan a llenarlo de amargura? La palabra dice en Job 33:23. Este amigo dice: pero si hay un amigo, si hay un mensajero del cielo que interceda por él como amigo. Ay, es que hay un dicho popular que dice: al palo caído, caerle. Si estás maltratado, es mejor injuriarte, es mejor maltratarte. Es mejor ser el mensajero que te las sabes todas y dices: es que tú no vas a salir, es que ¿quién te manda? Con todo respeto, en la vida real, saliendo de Job, nosotros tuvimos un amigo así, que le dijo: claro, mírate cómo estás, perdido, gordo, feo, no te entiendes, no te ves. Pero qué pocos han sido los amigos que han venido y te dicen: José, no importa, vamos a salir adelante, esto va a pasar. Porque lo que dice este cuarto amigo es: pero hay un mensajero del cielo que es tu amigo. Y dice: hay un hombre perfecto y recto que es Dios, que no importa lo que estés viviendo hoy, una vez más te va a sacar de ahí y te va a florecer y te va a llenar de gracia y te va a bendecir mucho más que antes. ¿Cuál amigo eres tú, iglesia? ¿El que te sabes la Biblia para sacarla de contexto y usarla a tu favor para enjuiciar, para juzgar? ¿O el amigo que dice: es que tu cotidianidad
Es que lo que tú haces ha traído maldición en tu casa. El que viene a decirte todo lo que has hecho erradamente tiene una consecuencia y te olvidas de la misericordia y el favor de Dios sobre ti. Lo único bueno de estos tres primeros amigos es que pudieron de hacer que saliera lo que quería Dios que saliera de Job, su arrogancia. Porque estamos acostumbrados a tener todo bajo perfecto control para que nada se nos salga. Es que a mí me gusta. Es que yo prefiero manejar yo, porque si el otro maneja nos chocamos. Job tenía la vida perfecta en su mentalidad, pero Dios tenía un propósito mayor, y era que sabía que él no había conocido la grandeza de Dios, y su propósito era que él pudiera sacar eso de a él. Muchas veces tú y yo es más fácil ver que porque te portaste mal traes una consecuencia errada, porque se nos enseñó por mucho tiempo que es así. Mientras Job, este cuarto amigo le llegó y en su queja de reproche le aparece Dios en medio de un torbellino, porque Dios muchas veces tú quieres que te hable cuando Él está, cuando tú estás en el deleite, cuando tú estás en la felicidad, cuando tú estás en el placer, cuando tú tienes todo perfecto. Quieres que Dios te visite, pero vengo a decirte que Dios aparece mucho más en los torbellinos, aparece mucho más en las tormentas, aparece mucho más en el desierto, y te dice en esa situación, como decía el pastor ahorita, cuando ya no hay nada posible en tu mano, cuando viene el mar enfrente de ti, no sabes para dónde coger, cuando estás en la soledad del desierto, en lo fuerte que quema el sol, en la soledad de estar enfermo, herido, rasgado, maltratado, humillado por todo lo que la gente pueda decir de ti, en ese momento es que Dios va a aparecer cara a cara contigo. Pero no nos gusta vivir ese momento, a nadie le gusta, porque ahí nos olvidamos que es donde Él aparece. Y su palabra dice que en un torbellino se le aparece y se le presenta a Job y le saca cuentas. Qué emocionante que Dios se te presente. O sea, yo leo esto y digo, ¿cómo Dios se le presentó? Pero ahí sí no vino a decirte, ay, hijo amado. No, Él vino a decir, tú quieres arreglar cuentas conmigo. Bueno, ven. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé el mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo me enfrenté con estos animales? ¿Dónde estabas tú? Si te crees merecedor de todo lo bueno, ¿dónde estabas tú cuando Dios empezó a enfrentar situaciones que tú todavía ni te imaginas que no han llegado a ti? Porque Él ha estado ahí. Pero después de eso, Job dice el famoso versículo que a todos nos encanta: de a oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Porque Job hacía todo de manera rutinaria, de manera tradicional, sin saber en realidad la profundidad de lo que él estaba haciendo. Pero Dios, después de eso, dice la palabra, que Dios se molestó con los amigos de Job. Y se molestó porque no se portaron, no fueron el mensajero que tenían que ser para Job. Porque esta gente era servidora y conocía también de Dios. Pero en vez de venir a alimentar, a alentar, a animar, a decir no pierda la esperanza, Dios tiene el poder de solucionar todo, empezaron fue a hundirlo más. Y Dios se molestó con ellos y les dijo: ustedes no hicieron el trabajo como lo tenían que hacer. Y les dice: ahora traigan una ofrenda y llévensela a Job, y Job orará por ellos. Y dice la palabra que Job ora por ellos.
Cuando 42:10 Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos y hermanas anteriores y amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job la segunda mitad de su vida, aún más que en el principio. Pues ahora tenía, por eso les leía al comienzo, 14,000 ovejas, al comienzo tenía 7,000, 6,000 camellos, al comienzo tenía 3,000, 1,000 yuntas, al comienzo tenía 500 y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Queren Apuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia entre sus hermanos. El versículo 16. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Y luego murió siendo muy anciano después de vivir una larga vida y plena. Después de esto no era la crisis solamente que él vivió. Fue después de orar por aquellos que vinieron a maldecirlo, por aquellos que vinieron a injuriarlo, por aquellos que le dijeron que es culpa tuya que esta situación esté así. Porque nos cuesta orar por aquel que ha venido a colocar cosas malas en tu vida. Y Dios, para poderlo bendecir, le dijo: ora por tus amigos, bendícelo. Y si tú lo haces, yo los perdono. Y si tú lo haces, yo te voy a bendecir. Porque no está bien para Dios que Él te bendiga cuando en tu corazón hay rabia, enojo, disgusto por aquel que ha venido a hacer algo malo en tu contra. Amén. Porque la prueba era con él, no con sus amigos. Porque él iba a ser prosperado. Él iba a ser prosperado. Pero si sacaba lo que había en su corazón. Y porque Dios, a pesar de que quería que Job lo honrara, lo alabara, lo adorara, le perteneciera, porque ven acá, este hombre era recto, bueno, temeroso, apartado del mal, hablaba de Dios, hacía lo que a Dios le gustaba. Este no era una persona de la calle, era reconocido por Dios como su hijo. Amén. Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es necesario que para que haya un después de esto, tienes que seguir adorando a tu Creador sin importar tu situación. Permitas conocerlo y tener un vínculo cercano con Él. Y que puedas orar por tus perseguidores, no solo perdonarlos, orar por el que te ha hecho daño, por la persona que has tenido al lado, tu esposo, tus hijos, tus amigos, tu pastor, tu líder, tu jefe. Yo no sé qué situación ha afectado tanto tu alma que no te ha permitido avanzar por seguir viendo el error de otros y olvidar de cómo estás dañado en tu corazón. Porque Job se ofendió, pero él dejó de sentir ofensa. Y no cuando él lo sintió, voy a sentir las ganas de perdonar, voy a sentir las ganas de dejar de ofender. Porque hay cosas que en tu fuerza, en tu dolor no lo vas a poder hacer. Pero el Espíritu de Dios es quien te va a dar la fuerza y la sabiduría de hacerlo cuando tu carne no quiere hacerlo. Amén. Después de esto podrás decir: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Cierre sus ojos, ya mi amor. Cierre sus ojos. Y yo creo en el nombre de Jesús que sin importar la situación que tú hayas podido estar viviendo,
que muchas veces te has dado látigo tú misma. A veces uno habla de 3 amigos afuera, pero esos 3 amigos muchas veces eres tú mismo, diciéndote: he pecado, la embarré, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto otro? ¿Por qué no pude decidir no hacerlo? ¿Por qué practiqué este tipo de creencia? ¿Por qué me comporté mal persona? Hoy vengo a decirte de parte de Dios que el Señor tiene un propósito mayor contigo en una situación que quizás tú ni crees que pueda llegar a tu vida, pero aún en medio de esa situación el Señor sigue diciendo: yo te formé, eres mío, me perteneces y anhelo que estés conmigo absolutamente dependiente de mí, porque creo fielmente que hay algo que transformar en tu corazón. Yo sé que es más fácil actuar y recibir por lo que haces. Yo sé que es más fácil creer que hay una norma para caminar, pero yo creo que Dios en su misericordia se ha extendido sobre ti. Y hoy declaro que en tu vida va a haber un después de esto. Un después de esto en el que podrás ver el favor de Dios, porque decidiste levantarte, perdonar, olvidar y orar por aquello que tú crees que te ha hecho llegar aquí. Estoy viviendo este dolor tan grande porque fui abandonada. Estoy viviendo esta confusión en mi cabeza porque estoy viviendo una tormenta financiera. Estoy viviendo esta enfermedad porque no me cuidé, porque no me valoricé, porque no respeté mi cuerpo. No, yo quiero decirte que hay una autoridad mayor sobre las obras que tú haces, que viene a hacer un cambio de verdad, una transformación en tu corazón, y empieza a trasplantar algo nuevo en ti. Y creo en el nombre de Jesús que tú hoy, sin importar la confusión que tenga, vas a poder decir: Señor, a ti te pertenezco. Vamos, levante su mano. Es a ti a quien pertenezco. Yo quiero vivir un después de esto. Yo quiero ver lo sobrenatural que va a haber después de esto. Ayúdame a orar por mis enemigos. Ayúdame a orar por la situación. Ayúdame a que yo pueda reconocer de qué papel de estos amigos estoy ocupando, estoy ejerciendo. Ayúdame a ser temeroso de ti y reconocer que yo no soy perfecta, pero tú sí eres el hombre perfecto. Tú eres el Dios perfecto, el que no se equivoca, el que tiene control de todo, el que me formó en el vientre de mi madre y me plantó para vivir bajo su gobierno. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que hemos buscado razones para creer del por qué me acontece tal situación. Pero yo te pido, papá, que ellos puedan ver tu paternidad, tu presencia, tu cuidado, tu disciplina, y que puedan entender, Señor, que nada de lo que viven es para muerte ni destrucción, sino para tener una vida nueva y recibir el doble de lo que ya han tenido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.